Anarquistas de ultramar. Anarquismo, indigenismo, descolonización. De Carlos Taibo. Capítulo 2. ¿Cómo llegó el anarquismo a los países de ultramar? La tesis mayor que se defiende en este capítulo señala que el anarquismo, tal y como lo he entendido unas páginas más atrás, vio la luz en Europa y al poco se expandió por todo el planeta. Debo dejar claro al lector, se le hará evidente, que no estoy hablando ahora de las prácticas libertarias que desarrollaron, y en su caso desarrollan, muchos pueblos indígenas. Me estoy refiriendo a una doctrina que, tal y como ya sugerí, se perfiló a mediados del siglo XIX en la Europa occidental, de tal suerte que no surgió en los países de ultramar, sino que antes bien fue llevada a estos. Hablo de una doctrina que, conforme a una percepción extendida, se configuró fundamentalmente en Francia, con ramificaciones coetáneas en Inglaterra y Alemania, y obtuvo pronto eco en lugares limítrofes como los Países Bajos, Bélgica, Suiza, Italia, España y Portugal. De una doctrina, en suma, que se tradujo en conductas muy honrosas que a menudo, y pese a lo sugerido, tenían su origen espontáneo, no manifiestamente marcado por una ideología subyacente. No debe entender el lector, en cualquier caso, que la invocación de la condición doctrinal ideológica del anarquismo identifica un rasgo negativo. Admitiré de buen grado que la tesis anterior no deja de ser controvertida. Si así se quiere, plantea tres problemas importantes. El primero afecta a la determinación del momento preciso en que se reveló el anarquismo. He hablado al respecto, de manera consciente, un tanto nebulosa, de mediados del siglo XIX, que estimo es, mal que bien, el momento a partir del cual aquel manifestó su vínculo con los movimientos obreros y socialistas de la mano de su presencia en organizaciones de masas, como las que poco después confluyeron en la Primera Internacional. Pero es cierto que el punto de partida puede fecharse antes. ¿Por qué no tomar en consideración, por ejemplo, la obra de William Godwin, el protoanarquista inglés, lo que nos emplazaría a finales del siglo XVIII? ¿Por qué no prestar atención a algunas de las concreciones del socialismo llamado utópico, con retoños relevantes en las obras y en las iniciativas de Charles Fourier y de Robert Owen? ¿Qué relieve habría que otorgar a las muchas manifestaciones del anarquismo individualista en los textos de Max Stirner en lugar principal? ¿Qué hacer, en fin, con Proudhon, una especie de bisagra entre el protoanarquismo y el anarquismo societario? Aunque todos estos casos obligarían a datar el origen del anarquismo antes de mediados del siglo XIX, no creo que la operación correspondiente afecte mayormente el argumento que aquí intento desarrollar. El segundo de los problemas nace de la necesidad de preguntarnos por lo ocurrido en otros países de Europa, lejos ahora del núcleo occidental al que me he referido. Cierto es que su exclusión del meollo originario del anarquismo es discutible, aunque puede argumentarse que en los Balcanes, en la Europa central, en Escandinavia y en el Imperio ruso, las organizaciones de masas de carácter anarquista tardaron tiempo, a menudo varias décadas, en perfilarse. Es verdad que el procedimiento de llegada de las ideas correspondientes, volveré sobre esta cuestión, no fue diferente del que se hizo valer, por ejemplo, en Italia o España. El anarquismo se reveló con fortaleza al cabo en el Imperio ruso, en Rusia, en Polonia, en Bielorrusia y en Ucrania, así como en Bulgaria, en el espacio yugoslavo y en Grecia. Exhibió menor relieve, en cambio, en la Europa central y en Escandinavia. En estos lugares, la expansión de las ideas anarquistas se verificó, ante todo, de la mano de emigrados que regresaban a sus países procedentes de la Europa occidental, no sin que faltase la influencia de los narodniki, de los populistas rusos. En Grecia parecieron desempeñar papeles importantes también los italianos que frecuentaban la parte más occidental del país, y en singular la ciudad de Patras. En un escenario marcado por datos de índole diversa, que unas veces invitan a incorporar este espacio al propio del núcleo europeo occidental del anarquismo y otras sugieren la conveniencia de buscar para estos países un acomodo entre los anarquismos de ultramar, me inclino por abrir para ellos una especie de limbo independiente.
y por hacerlo de resultas de 3 dimensiones. Si la primera subraya que, hablando en propiedad, no son países de ultramar, la segunda apunta que en ellos, con la posible excepción de determinadas áreas de Rusia, no hay pueblos originarios, aunque sí quepa concluir, sin embargo, que hay expresiones de prácticas libertarias como las que se expresan en muchos de aquellos. Por estas últimas me interesaré, bien que de forma somera, en un capítulo posterior. La tercera de las dimensiones aconseja esquivar la identificación de los continentes, en este caso Europa, como espacios unificados en los que inequívocamente se harían valer reglas de juego uniformes. Las disyuntivas, y voy por la tercera cuestión, que se abren a la hora de emplazar y en esta categorización a Estados Unidos y a Canadá no son menores. Se manifiestan a través de 3 posibilidades distintas de ubicación, la que invita a considerar esos 2 países como adherentes al núcleo europeo occidental, convertido entonces sin más en núcleo occidental, de nacimientos del anarquismo, la que sugiere que el anarquismo vio la luz en Estados Unidos de manera más o menos simultánea, pero diferenciada con el que surgió en Europa. En el capítulo posterior me interesaré por esta tesis muy vinculada con el anarcoindividualismo. Y la que estima que lo suyo es, pese a todo, emplazar las 2 instancias que me ocupan entre los países de ultramar. Aunque la primera de estas percepciones puede exhibir en su provecho activos importantes, me he inclinado por acogerme, sin embargo, a la tercera, y ello ante todo por una razón. Permite examinar de manera más cómoda la condición de las comunidades indígenas emplazadas en los territorios estadounidenses y canadienses, por mucho que obvíe que las élites de Estados Unidos y de Canadá asumieron con el tiempo políticas coloniales muy similares a las desplegadas por las potencias europeas. El difusionismo geográfico. Sureya Evren ha acometido una crítica de posiciones que, como la que aquí he defendido, entienden, en sustancia, que el anarquismo es una creación europea que se expandió con posterioridad por todo el planeta. Desde la perspectiva de Evren, semejante percepción tiene un carácter eurocéntrico, toda vez que ignoraría la manifestación, cabe suponer que paralela y en cierto grado autónoma, del anarquismo en muchos de los países de ultramar. Evren invoca al respecto una tesis bien conocida, la de James Morris Blount, quien ha llamado la atención, con buen criterio, sobre un sinfín de ejemplos que ilustran el vigor de lo que llama difusionismo geográfico. Esto es, la idea, forjada ante todo el siglo XIX, de que el progreso solo puede llegar de un centro europeo o norteamericano que permitiría forjar un canon de lo que, lejos de este espacio, es defendible o no lo es. Creo que, a la hora de justificar su crítica, Evren puede estar pensando en 2 circunstancias diferentes. Si la primera encaja mal que bien, o al menos no entra en colisión con la tesis defendida de este libro, no puede decirse lo mismo de la segunda. La primera de estas circunstancias sugiere que Evren concebiría el anarquismo como una especie de macroreceptor en el que tendría cabida un sinfín de iniciativas de carácter antiautoritario autogestionario, de democracia directa o de apoyo mutuo, registradas desde mucho tiempo atrás. El problema de esta percepción es que mientras por un lado tiene un carácter ahistórico, por el otro no explica por qué habría que utilizar el término anarquismo, con toda evidencia ideado en Europa Occidental, para describir todas estas iniciativas, de la mano de lo que, legítimamente, puede parecer un absorbente ejercicio de usurpación colonial de voluntades. No se trata con todo de negar buena voluntad e intenciones a semejante ejercicio, que tendría la innegable virtud de recordarnos que ha habido muchos seres humanos que, en los 5 continentes y desde tiempos inmemorial, han desplegado prácticas de corte libertario. Que el argumento de Evren, que no es ajeno a una perspectiva como esta, que mucho tiene que ver, claro, con los pueblos indígenas, lo vendría a demostrar un hecho esclarecedor. El propio Evren critica las percepciones de uno de los antólogos del pensamiento anarquista, Irving L. Horowitz, en la medida en que estima que la estructura de la obra de este último invita a concluir que las ideas anarquistas preceden inexorablemente en las prácticas correspondientes.
salta a la vista que Ebren deja abierta la posibilidad de que estas últimas, así las desarrolladas por los pueblos indígenas, desmentirían semejante percepción y permitirían hablar de un anarquismo propio en los países del sur, independiente y en su caso anterior al forjado ideológicamente en Europa. Aunque lo reitero, esta manera de contemplar los hechos coincide con buena parte de la que se desarrolla en esta obra. Queda por discutir la idoneidad del término anarquismo, y no es materia de calado menor para describir las prácticas que me ocupan. La segunda posibilidad de interpretación de la tesis de Ebren identifica, según yo lo creo entender, formas de anarquismo originarias que competirían también, podrían ser complementarias, con las coetáneas europeas. Los anarquistas de los países de ultramar no habrían limitado, conforme a esta percepción, a traducir a Proudhon y a Bakunin, sino que habrían aportado, y de manera consistente, contenidos y vivencias propios. No parece que esta intuición tenga, con todo, mayor relieve, y ello, aunque sea legítimo adelantar que muchos de los estudiosos que cito en esta obra acaso se han dejado llevar en exceso por la búsqueda de influencias europeas en los anarquismos de ultramar, de tal suerte que habrían concluido, en un grado u otro, que las personas y los movimientos objeto de estudio serían entonces anarquistas, por cuanto reproducirían miméticamente el canon europeo. Desde mi punto de vista, sobran, sin embargo, los motivos para aducir que el anarquismo llegó de Europa, como lo demostraría el hecho de que antes de esa llegada sus señales fuesen muy limitadas. En cualquier caso, eran menos fuertes que las que en la propia Europa se asociaban con el protoanarquismo, el socialismo utópico, el anarquismo individualista o el mutualismo anarquista, por no decir que nulas, y la certificación de que la mayoría de los anarquistas de ultramar dedicó buena parte de su esfuerzo, admitiré que no todo a difundir los autores y las ideas que procedían de Europa. Por eso es tan difícil elaborar, repito el argumento, una antología del pensamiento anarquista de ultramar que pretende otorgar a este, en las primeras décadas de su expansión, una dimensión original y distinta. Y por eso dos de las más connotadas antologías de pensamiento anarquista, las desarrolladas por el mentado Horowitz y por Daniel Guérin, no incluyen sino autores europeos y norteamericanos. A mi entender, el anarquismo es, de resultas, una propuesta europea, y de manera más genérica occidental, y ello, por mucho que elementos centrales de su discurso contesten lo que significa en tanto terrenos Europa y Occidente. Me atrevo a añadir que es precisamente por efecto de todo lo anterior, por lo que surgieron, con el paso del tiempo, los anarquismos que etiquetaré de híbridos, conscientes de la necesidad no plenamente colmada de otorgar a lo que arribaba de Europa un marchamo propio, que era inevitable concluir que faltaba. Ese origen europeo puede analizarse de manera aséptica como un hecho neutro y no controvertido, o puede inducir a una crítica en la medida en que se estime que el anarquismo era portador, como veremos más adelante, y bien, de qué manera muy singular, lo repetiré, de eventuales espasmos coloniales. La negación de este horizonte general puede hacer que el argumento de Ebren, inicialmente contestatario del eurocentrismo, sea paradójicamente y de rebote eurocéntrico. Por decirlo de otra manera, si hay muchos motivos para respaldar la tesis del difusionismo geográfico de Blount, parece obligado recelar de que el anarquismo constituya una afortunada excepción que ilustre la ausencia, de su lado, de pulsiones eurocéntricas. La afirmación de que el anarquismo llegó de Europa no tiene un carácter eurocéntrico, responde a la mecánica general de un mundo objetivamente eurocéntrico, que no es lo mismo. Es verdad, con todo, y regreso a una discusión ya abordada, que Ebren tiene razón cuando llama la atención sobre los problemas que rodean a la determinación de lo que entenderé que es una suerte de espacio originario del anarquismo. La terminología es mía, separado por los espacios de recepción de este último. Esa separación permitiría distinguir el recinto europeo occidental, emisor, a su vez de un relato oficial no contestado, y los restantes.
¿Realmente puede afirmarse que la llegada de las ideas anarquistas se ajustó a patrones diferentes en España o en Italia por un lado y en Argentina o en México por el otro? Cierto es que no hay muchos motivos para ratificar esa afirmación y que los que aparecen revelarse se fundamentan, ante todo, en la consideración del carácter del espacio colonial histórico que corresponde a los dos últimos países mencionados y los aleja de los dos primeros. Lo anterior no impide aseverar, sin embargo, sin margen para la duda, que las ideas anarquistas llegaron de afuera de Argentina y México, como lo hicieron ciertamente a España e Italia. En el buen entendido de que en los dos primeros casos se manifiesta un fenómeno añadido, el de la existencia, en el presente o en el pasado, de pueblos indígenas eventualmente inmersos en prácticas libertarias. Admitiré aún así que el criterio que separa espacios originarios y espacios de recepción es, en efecto, cenagoso, tanto más cuanto que, ya lo he señalado, no faltan ejemplos europeos de comunidades humanas que mal que bien podrían ajustarse al estereotipo que delimita a los pueblos indígenas afecto al despliegue de prácticas libertarias. Más allá de todo lo anterior, creo que lo suyo es reconocer lo que, en cierto sentido, se antoja una obviedad. No es posible identificar la gestación fuera de Europa y del siglo XIX de un anarquismo equiparable al europeo de aquel momento, vinculado con una combinación precisa en la que se daban cita elementos como los aportados por la Ilustración y la modernidad por un lado, y por los efectos del surgimiento de un movimiento obrero, y en su caso campesino, organizado por el otro. Reconocer lo dicho no significa en modo alguno, eso sí, restar relieve a otras formas de entender la realidad, nacidas antes, simultáneamente o después en otros espacios geográficos, y tampoco significa establecer una relación de orgullosa prelación del anarquismo europeo con respecto a estas formas. Hay que repetir que, en sentido contrario, más bien, parece que el esquema que abrazo permite asumir una crítica consecuente de algunas de las tareas eurocéntricas del anarquismo europeo. La expansión ultramarina del anarquismo. Si en este epígrafe me propongo sin más aportar algunas claves muy generales que dan cuenta de la expansión ultramarina del anarquismo, en el siguiente procuraré llegar a un puñado de datos que apuntalan el origen europeo del anarquismo de ultramar. En un caso como en el otro, la etapa objeto de interés es la que separa 1870 y 1930, bien que con muchas modulaciones. Téngase presente que antes de la primera de esas fechas se hizo valer un periodo nebuloso, en el que se dieron cita, al menos en algunos lugares, protoanarquistas, socialistas utópicos, anarcoindividualistas y proudianos, de tal forma que distinguir unos de otros y calificar su condición es tarea azarosa. Esto aparte, mientras el anarquismo alcanzó América Latina o algunos de los países latinoamericanos en las 3 últimas décadas del siglo XIX, hubo que aguardar al siglo XX para que llegase a una buena parte de Asia. Su presencia fue dominante en numerosos momentos y en el periodo que más interesa no solo en España, sino en muchos países como Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Francia, Holanda, México, Perú, Portugal y Uruguay. Y resultó ser consistente en otros países europeos y americanos y un puñado de lugares del este asiático. Los movimientos anarquistas experimentaron con todo y con alguna excepción una general decadencia tras el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia. La llegada de las ideas anarquistas a los países de ultramar se ajustó acaso a dos grandes modelos. El primero se reveló en el grueso de América, en el norte y el sur del continente africano y en Oceanía. Conforme a este patrón, las ideas anarquistas fueron llevadas por trabajadores, casi todos varones, en su mayoría procedían de Europa, con prevalencia en los países de Europa mediterránea y en menor medida de gentes originarias de la Europa central y oriental, a menudo judíos. El segundo modelo se manifestó, por el contrario, en la parte oriental del continente asiático. En este caso fueron japoneses, coreanos, chinos, vietnamitas o filipinos que, obreros o estudiantes y de nuevo en su abrumadora mayoría varones, habrían vivido un tiempo en Europa, en algunas circunstancias en Estados Unidos, quienes de vuelta a sus países de origen fueron portadores de una buena nueva ácrata.
Cierto es que en esos dos grandes escenarios recién perfilados se hicieron valer las excepciones. Recordaré, por ejemplo, que el anarquismo boliviano a duras penas fue el producto de la llegada al país, que no se verificó en momento alguno, de trabajadores europeos. Nació antes bien del contacto con obreros chilenos y argentinos. O subrayaré también en lo que hace al segundo modelo, y admito que ahora mi interpretación puede no ajustarse en plenitud a la realidad, que el anarquismo indonesio germinó antes en virtud de la llegada de funcionarios o trabajadores holandeses, que de resultas de la estancia en Europa de obreros o estudiantes autóctonos. No parece de más que agregue, en fin, que en los muy diferentes escenarios de despliegue de los anarquismos de ultramar se manifestaron dos situaciones muy distintas. Si en unos casos, así el de la América Latina costera, se había aposentado con anterioridad una población europea que visiblemente había ido arrinconando a los pueblos indígenas, en otros, África, el Oriente Asiático, predominaba con claridad la población nativa. El proceso de expansión ultramarina del anarquismo se halla estrechísimamente relacionado con un buen puñado de puertos. Falta, por cierto, una historia que, por fuerza, se anuncia hermosa y atractiva de lo que estos últimos significaron en términos de expansión de las ideas sácratas. Estoy hablando de La Habana en Cuba, de Veracruz en México, de Barranquilla y Cartagena en Colombia, de La Guaira en Venezuela, de la ciudad de Panamá en Panamá, de Guayaquil en Ecuador, de El Callao en Perú, de Iquique, Valparaíso y Punta Arena en Chile, de Buenos Aires en Argentina, de Montevideo en Uruguay, de Santos, Río de Janeiro y Bahía en Brasil, en Alejandría en Egipto, de la ciudad de Cabo y Durban en Sudáfrica, de Mumbai y Calcuta en la India, de Tokio y Osaka en Japón, de Shanghái en China, o de Melbourne y Sydney en Australia. Algunos de estos puertos oficiaron, por añadidura, como repetidores de las ideas anarquistas. Es el caso de La Habana en lo que al Caribe respecta, de Buenos Aires en lo que se refiere al cono sur latinoamericano y en general a la América del Sur, o de Tokio y Shanghái en lo que atañe al Oriente Asiático. Daré un salto más para adentrarme de forma somera en una discusión de siempre, la relativa a la condición del medio, en el que los militantes anarquistas, repito, en su abrumadora mayoría varones, pasaron a trabajar. Anotaré por lo pronto que hay que eludir los tópicos que sugieren que el anarquismo, conforme a la tesis que contribuyó a apuntalar de manera poco afortunada Eric J. Hobsbawm, fue, en esencia, un movimiento mayoritariamente configurado por artesanos y comerciantes. Los anarquistas se hicieron valer antes bien, con singular fuerza, entre el proletariado industrial que trabajaba en grandes fábricas y configuraron el efecto de un movimiento de carácter mucho más proletario que pequeños burgueses, empleado por añadidura en la organización popular en los barrios de las grandes ciudades y en la lucha por los derechos de las mujeres. En muchos casos era difícil confundir por lo demás, anarquismo y sindicalismo. En América Latina y en otros escenarios se registró una clara mayoría de anarcosindicalistas y de sindicalistas revolucionarios, en detrimento del anarquismo individualista, solo apreciable en pequeños retazos en Argentina, Panamá y Uruguay, y del anarcocomunismo hostil a las prácticas sindicales, únicamente rastreable en el primero de esos tres países. Más allá de lo anterior y en lo que respecta a los países de ultramar, la presencia mayor del anarquismo ¿se hizo valer en las áreas rurales o por el contrario se manifestó en los medios urbanos? Parece fuera de discusión que a fines del siglo XIX y principios del XX, entre los anarquistas de ultramar predominaron gentes que vivían en las ciudades, con frecuencia en los puertos, que acabo de mencionar. Eso sucedió en América Latina, pero ocurrió también, por rescatar ejemplos llamativos, en Egipto, en China o en Japón. Lo anterior no impidió que la mayoría de los movimientos anarquistas procurasen establecer alianzas entre el medio urbano y el rural sobre la base de la identificación, frente a la que defendían muchas de las corrientes derivadas del pensamiento de Marx, de un potencial revolucionario en el campesinado, y en particular en el que trabajaba en grandes explotaciones. Cierto es, en paralelo, y sin embargo,
que lo común fue que se rebelasen organizaciones distintas en el caso de los obreros y el de los campesinos. Como cierto parece que las organizaciones campesinas de los movimientos anarquistas no fueron de larga duración e influencia notable, tuvieron más bien un carácter espasmódico, como el que se manifestó, y es un ejemplo entre otros, al calor de las protestas en Grecia a partir de 1895 y en escenarios como Bulgaria, España, Macedonia, Manchuria, México y Ucrania. Los movimientos anarquistas fueron mayoritariamente masculinos, como masculinos resultaron ser también casi todos sus portavoces y casi todos los autores de los libros y de los folletos que difundieron. Circunstancias se reveló de forma singular, por otra parte, en el caso del anarcosindicalismo. En relación con la discriminación que padecerían las mujeres en las sociedades afectadas, pareció imponerse la presunción de que todo se resolvería de la mano de la defensa de la igualdad, en el terreno económico como en el laboral, entre hombres y mujeres. Así las cosas, lo habitual fue que quedasen en el olvido las reglas de la sociedad patriarcal que operaba por detrás. La aparición en algunos lugares de lo que con el tiempo se llamó anarcofeminismo no fue sino una respuesta ante semejante escenario. Llamativamente y por lo demás, en los países de ultramar, algunas de las iniciativas más ambiciosas de liberación de las mujeres se produjeron al calor de procesos de hibridación entre comunidades indígenas y anarquistas. En el mundo anarquista en Europa, como en ultramar, tuvo, en suma, un relieve ingente la difusión de la palabra escrita en forma de libros y revistas, y en forma por encima de todo de traducciones de textos de los clásicos europeos como Bakunin, Kropotkin, Malatesta y Élise Reclus, todos varones de nuevo, en lugares prominentes. Al respecto desempeñaron papeles importantes los ateneos, las bibliotecas y el teatro social, al amparo de un esfuerzo que tuvo una consecuencia sonora, la presencia muy notable del anarquismo en las expresiones literarias de los países afectados, particularmente visible en América Latina, pero en modo alguno menor en Asia. No hay que desdeñar por completo que esta dimensión de difusión de la palabra escrita tan valiosa por muchos conceptos abocase, sin embargo, en una relación difícil con muchos de los pueblos indígenas, casi siempre alejados de la escritura. Permítaseme que acabe este epígrafe con el recordatorio de un fenómeno interesante, el que aportaron las numerosas leyes que preveían la expulsión de anarquistas extranjeros. En 1902 se expuso un tratado internacional que debía ser suscrito por 17 estados americanos, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay, y que vinculaba con el anarquismo delitos como nada menos que el parricidio, el envenenamiento, el infanticidio, la violación o el incendio. En la trastienda y entre los gobernantes se asentó la convicción de que las ideas anarquistas, por fuerza, tenían que llegar de afuera, toda vez que eran ajenas a los buenos sentimientos de los trabajadores nacionales. Es necesario que los elementos nacionales desenvuelvan sus ideas y sus causas obreras dentro de procesos sanos y patrióticos. Los elementos extranjeros siembran ideas antipatrióticas, pretendiendo borrar el sentimiento de la patria y predican procedimientos netamente anarquistas, afirmó el diputado Saavedra de Bolivia. 4 continentes. Asumo en este epígrafe un sucinto recorrido que aspira a evaluar cómo las ideas anarquistas llegaron a un puñado de lugares de América, de África, a lo sumo el Oriente Próximo, de Asia y de Oceanía. Ese recorrido como la tarea que acometeré más adelante de examinar la relación entre movimientos anarquistas y pueblos indígenas es el producto de la consulta de materiales relativos a más de 30 espacios geográficos que, a mi entender, aportan una información suficientemente amplia como para trazar un panorama general. Es verdad, aún así, que el autor de esas líneas, en modo alguno, es un experto en lo que hace a la condición de estos espacios y de tal manera que ha quedado a merced de opiniones ajenas y de interpretaciones propias que no está en condiciones de contrastar. Espero, de cualquier modo, que las correcciones que puedan realizarse en lo que se refiere a las afirmaciones aquí recogidas permitan dejar atrás muchas de las insuficiencias que este texto a buen seguro incorpora. América. En Canadá y Estados Unidos, las ideas anarquistas fueron llevadas por inmigrantes europeos. En Quebec se hizo valer en particular
la influencia de libertarios franceses, también la de estadounidenses y de manera significativa la de trabajadores de origen judío. Por lo que respecta a Estados Unidos, la lista de los lugares de origen de los anarquistas prácticamente se confunde con la de los países europeos, en el buen entendido de que en este caso han cobrado cuerpo, ya lo he señalado y sobre todo volveré, estudios que identifican supuestas bases autóctonas del anarquismo local. En sentido contrario, lo que a los ojos de muchos expertos es la estrecha imbricación entre el anarquismo estadounidense y los de Europa Occidental, vendría a justificar que con frecuencia se haya apostado por colocar a Estados Unidos en el nuevo núcleo originario del anarquismo. En lo que se refiere a México y al margen del ascendiente de algún pensador protoanarquista y del fourierismo, destaco sobremanera la figura singularísima de un griego, Plotonio Rhodacanati, mal que bien atraído por Fourier y por Proudhon. No faltó tampoco la influencia de inmigrantes españoles, entre ellos exiliados tras la restauración de la monarquía en 1874, la del anarquismo cubano y más adelante la del estadounidense. Netlo echa de menos en México, con todo, una mayor presencia de inmigrantes españoles e italianos que, a su entender, habría dado un impulso mayor al anarquismo local. En tal sentido, compara el escenario del país con el de Argentina y Uruguay, en donde esa presencia sí se hizo valer. En Panamá despuntaron flujos migratorios importantes, generados por los proyectos y las obras del canal, con trabajadores procedentes de Europa, Asia y las Antillas. Lo más probable es que el anarquismo lo llevasen inmigrantes de origen español junto con franceses e italianos. Las publicaciones que llegaban de La Habana también fueron, en cualquier caso, importantes. Una ley en 1904 prohibió, por otra parte, la inmigración de anarquistas. En El Salvador quedó la huella, en la segunda mitad del XIX, de la presencia del anarquista francés Belegarrier. En términos generales, en Centroamérica es fácil apreciar el ascendente de los anarquismos español, mexicano y panameño. Por lo que a Cuba respecta, ya he señalado que La Habana configuró el principal centro de irradiación del anarquismo en el Caribe, una irradiación que alcanzó al propio territorio de Estados Unidos en Florida. En la isla se manifestó la influencia del socialismo utópico español y más adelante la del propio anarquismo hispano, que se reveló tanto en los años postreros de la colonia como después. Parece que fueron también inmigrantes españoles quienes llevaron el anarquismo a Puerto Rico. El anarquismo penetró en Colombia, procedente del Caribe y de Europa, a través de los puertos del norte del país, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y de la cuenca del río Magdalena. Lo hizo al menos en su versión proudiana, de manera muy temprana. En lo que atañe a la vecina Venezuela, se hizo notar la presencia de algunos protoanarquistas como Coto Pol, la del socialismo utópico y la de los seguidores de Proudhon. Como suele suceder, esta suerte de pioneros no procedía de las clases populares. Aunque luego de la represión de la Comuna de París en 1871 arribaron a Venezuela communards franceses, junto con inmigrantes alemanes y suizos, crearon el primer núcleo de la Internacional. Con el paso del tiempo, se reveló ante todo el ascendiente de anarquistas españoles. La expansión del anarcosindicalismo posterior mucho le debió a inmigrantes catalanes, por lo que parece, en fin, en Venezuela tuvo su eco también las normas legales que se proponía proceder a la expulsión de inmigrantes anarquistas. En Ecuador se verificó una llegada tardía, ya en el siglo XX, de las ideas sácratas. Más que de inmigrantes europeos, se habla de literatura anarquista que se distribuía en el país, acompañada de la influencia de anarquistas argentinos, chilenos y en ocasiones ciertamente españoles, que habrían desembarcado en el puerto de Guayaquil. Se ha referido también al eco de los escritos del peruano Manuel González Prada. En el caso de Perú, se sobreentiende de nuevo que la presencia de inmigrantes europeos fue reducida, en cuanto no faltó la de algunos italianos. El anarquismo peruano se benefició, aún así, de los contactos con anarquistas argentinos y en menor medida chilenos, y de la relación del mentado Manuel González Prada con españoles y franceses. En lo que atañe a Bolivia, en fin, de la mano de un movimiento inicialmente urbano, las ideas anarquistas irrumpieron ya en el siglo XX, ante todo en virtud
de los intercambios entre trabajadores bolivianos, chilenos y argentinos, y no por conducto de inmigrantes europeos. Fueron muchos los obreros bolivianos que se trasladaron para trabajar a las vecinas Chile y Argentina, y no faltaron los chilenos que pasaron a residir en Bolivia. En el caso de Chile, y al amparo de un movimiento con menor peso que en el de otros países latinoamericanos, despuntó a partir de la década de 1880 la influencia de inmigrantes españoles, tal vez el ascendente de activistas argentinos. Ya sabemos que Argentina, en donde se abrió camino una copiosa literatura en forma de libros, folletos y revistas, fue el principal punto de entrada de las ideas anarquistas en América del Sur. Esas ideas las llevaron inmigrantes y refugiados franceses, huidos tras la represión de la Comuna de París, italianos y españoles, así como judíos procedentes de la Europa central y oriental. En el país descolló la idea, muy extendida, de que los anarquistas eran por definición agitadores, extranjeros, acompañada de leyes que permitían su deportación. Se registraron también intentos encaminados a dividir a los trabajadores por su origen nacional, por lo que se refiere a Uruguay, donde proliferaron los círculos fourieristas y proudianos, cobró cuerpo un movimiento urbano articulado ante todo por inmigrantes europeos que, en 1872, fundaron una sección de la Asociación Internacional de Trabajadores. Entre esos inmigrantes no faltaron franceses que huyeron de la represión de la Comuna de París y españoles que hicieron lo propio tras el caso de la Primera República. La llegada de las ideas anarquistas a Paraguay fue posterior. Se hizo realidad en la última década del siglo XIX bajo la influencia de inmigrantes españoles y argentinos. En Brasil, en fin, se registró la presencia de protoanarquistas, de socialistas utópicos y de proudianos, así como, una vez más, la de huidos de la represión de la Comuna de París. Más allá de lo anterior, cabe recordar la influencia muy poderosa de anarquistas italianos, y según el momento y regiones, en portugueses, españoles y alemanes. Menudieron en Brasil de nuevo los procedimientos de expulsión de anarquistas en virtud de la condición de extranjeros. África y el Oriente Próximo. A Egipto el anarquismo llegó de la mano de italianos que se aposentaron en Alejandría, pero también de judíos de diverso origen y, en su caso, de griegos. Fueron anarquistas, al parecer, fundamentalmente griegos e italianos, muchos de los trabajadores que se movilizaron en el Canal de Suez en 1882 y 1894. El anarquismo egipcio exhibió un cariz claramente urbano y solo de manera tardía, más bien entrado el siglo XX, se expresó en lengua árabe. En el norte de África se revelaron asimismo núcleos anarquistas en Túnez y Argel, fundamentalmente animados, una vez más, por italianos y, cabe suponer, por franceses. En la vecina Palestina se hizo valer la realidad muy singular de los primeros kibutzim, creados mayoritariamente por judíos europeos antes de la confirmación del Estado de Israel. Fueron comunidades autogestionarias, horizontales e igualitarias, entregadas al despliegue de la democracia directa y creadas al margen de cualquier supeditación legal y sin autoridad coactiva de por medio. Se asentaron, por añadidura, en la abolición de la propiedad privada y en la rotación de los trabajos, con la producción y el consumo organizados sobre bases comunales. No está de más recordar, aunque el hecho nos sitúe lejos del momento cronológico que aquí interesa, que en Palestina se verificaron intentos de rechazo entre árabes y judíos de la creación de un Estado, intentos que acompañaron la apuesta inicial por los kibutzim. Jason Adams, quien cita a Bansky, llama la atención sobre el hecho de que los sionistas comunitarios originales se oponían a la creación del Estado, ya que esto requería repartirse del territorio y marginar por motivos religiosos a una parte importante de su población pobre y oprimida, en vez de unirla a partir de principios socialistas. Si en el Líbano se manifestó una tradición intelectual de corte anarquizante, no parece que pueda decirse lo mismo en cambio de Turquía, país en el que hay que esperar a épocas muy cercanas, la década de 1980, para identificar movimientos anarquistas merecedores de tal nombre. En Armenia, en suma, se hizo valer la influencia de emigrantes residentes en países occidentales y en particular presumiblemente en Francia y Estados Unidos.
A principios del siglo XX se destacó en especial la figura de Alexander Atabekian, quien estableció sólidos nexos con el anarcocomunismo ruso. Por lo que a Sudáfrica se refiere, las ideas anarquistas fueron transmitidas por ingleses y en buena medida por judíos, en su mayoría también de origen inglés. No faltó con todo la influencia de italianos y de deportados portugueses. En el resto de África, y exceptuando los países ribereños del Mediterráneo, el anarquismo se hizo presente siempre de forma débil, bien entrado el siglo XX con manifestaciones perceptibles, aún así en países como Ghana, Nigeria y Zimbabue. Asia y Oceanía. El anarquismo desarrollado en la India fue el producto de los vínculos urdidos con Inglaterra, Irlanda, Francia y Estados Unidos, con peso ingente en la emigración y del exilio, y en el marco de un omnipresente discurso anticolonial. Menudearon también los anarquistas indios, que no ocultaron su admiración por determinadas prácticas del terrorismo anarquista europeo y por los narodniki rusos, como no faltó la influencia de Kropotkin sobre Aurobindo. Más allá de lo anterior, una interpretación muy extendida refiere la presencia de contenidos libertarios en la cultura política y religiosa tradicional de ese país. En el caso, por ejemplo, de la defensa de una sociedad sin Estado común en el primer hinduismo, al amparo de la postulación de comunidades llamadas a ejercer el autogobierno. El anarquismo fue, por otra parte, la ideología dominante en el Oriente Asiático durante la primera fase de expansión de las ideas socialistas. Es inevitable analizar el despliegue de las ideas anarquistas en clave regional. El anarquismo penetró primero por Japón. Tokio fue el núcleo principal de expansión en la medida en que era una ciudad relativamente abierta a lo que llegaba de Occidente. Pero no es de desdeñar tampoco el papel desempeñado por Osaka, por efecto de la influencia de estudiantes nipones radicados en París y de trabajadores japoneses residentes en San Francisco, en Estados Unidos. Desde Japón se expandió a China para alcanzar los grandes puertos de la costa del Pacífico y en particular Shanghái. Pero también se hizo fuerte en Pekín y en Gansu, en la provincia de Fujian, y a Corea. Bien es verdad que otras fuentes refieren la influencia ejercida por núcleos que, existentes en las colonias portuguesas de Macao y Manila, la capital de Filipinas, habrían recibido la influencia del anarquismo ibérico. Hay quien ha hablado de una suerte de comunidad discurso que habría cobrado cuerpo en un puñado de núcleos urbanos del lejano oriente. De manera más precisa, en Japón puede identificarse la presencia de algún pensador protoanarquista, no influenciado por el anarquismo europeo. Tal fue el caso de Ando Shoekei, descrito a menudo como el William Godwin japonés. Pero, con esa excepción, los restantes teóricos del anarquismo japonés se nutrieron ante todo de traducciones de Proudhon, de Bakunin y de Kropotkin. En algunas ocasiones tuvieron contactos directos con contrapartes europeas. No faltaron, por las demás, los vínculos con el mundo intelectual ruso, nihilista, populista y anarquista. Ya he señalado que el movimiento japonés asumió un papel predominante en la consolidación del anarquismo en el Oriente Asiático y experimentó una progresiva expansión por diferentes recintos, de entre los cuales Corea fue, a buen seguro, muy importante. Al respecto desempeñaron un papel decisivo coreanos emigrados en Tokio y Osaka, pero también en Pekín y en Shanghái. Si, en el caso de China, se trataba fundamentalmente de exiliados, en el de Japón predominaban los estudiantes. Quede claro, con todo, que el anarquismo japonés fue, por añadidura, abiertamente contestatario a las políticas coloniales desplegadas por los gobernantes nipones. En lo que a China atañe, muchas veces se ha mencionado el peso de las ideas libertarizantes en la cultura política autóctona. Ahí está, por ejemplo, la defensa de un gobierno limitado presente en el taoísmo y en el confucianismo y en el propio budismo. A los ojos de algunos estudiosos, el anarquismo chino, que bebería en buena medida de una vena propia, se habría servido también del concepto del orden sin coacción postulado por el taoísmo. Adams subraya con todo que en la gestación del anarquismo local tuvieron, a la postre, mayor relieve las migraciones de la mano de la presencia de comunidades chinas en Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Francia y Japón y Singapur.
y el propio colonialismo, a lo que cabría añadir, según Schmidt, la influencia ya invocada de libertarios portugueses deportados a Macao. Tokio y París fueron, de cualquier modo, decisivos en la gestación del anarquismo chino. Si en el caso de los anarquistas radicados en la capital francesa, lo común fue que se manifestase un rechazo palmario de la cultura tradicional de su país de origen, un provecho de percepciones claramente europeas, las radicadas en Tokio se mostraron, en cambio, más propensos a defender el pensamiento y los usos característicos de la sociedad china, como en otros escenarios asiáticos. En fin, no hay que desdeñar tampoco el ascendente del nihilismo y de los narodniki rusos. Mientras en Vietnam era fácil apreciar la influencia de exiliados que regresaban de China y Japón y de militantes que habían residido en Francia, en Filipinas el anarquismo fue introducido por nacionales que habían vivido en España. En Taiwán, y por lo que parece, la buena nueva ácrata llegó procedente de Japón. En tanto, los migrantes chinos fueron por su parte el origen del anarquismo en Malasia y en Singapur. Y en lo que atañe a Indonesia, en suma, despuntó por un lado el ascendente de tolstoyanos y de anarquistas cristianos holandeses, y también en las comunidades chinas la influencia de lo que llegaba de su país de origen, no sin que faltase la aportación de estudiantes locales que habían residido un tiempo en Europa. Ya he notado que Indonesia fue acaso una excepción, bien que parcial, a la norma general que sugiere que en Asia el anarquismo llegó a través de asiáticos que habían trabajado o estudiado en Europa o en América del Norte. El hecho de que quepa hablar de una macrorregión de propuestas anarquistas intercomunicadas explica en un grado u otro por qué se registraron intentos de crear instancias comunes a los anarquistas del Oriente Asiático, lo que atestigua, por ejemplo, la reunión organizada en Nanjing en 1927, en la que se dieron cita a activistas originarios de Corea, China, la India, Japón, Taiwán y Vietnam. Cerraré estas consideraciones con el recordatorio de que tanto en Australia como en Nueva Zelanda, las ideas anarquistas llegaron, una vez más, de Europa y en ocasiones de Estados Unidos. El anarquismo australiano recibió influencias procedentes de este último país y de Inglaterra, secundariamente también de Francia, y algo similar ocurrió en el neozelandés. Fin del capítulo 2.